Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Como ya es costumbre en este canal, y de acuerdo a las votaciones que ustedes han realizado, el día de hoy aprenderemos a cómo calcular la evapotranspiración potencial por el método de Torway utilizando los software QGIS y ArcGIS. Antes de comenzar, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme un poco más, lo pueden hacer mediante Yape o también mediante PayPal. Ahora sí, comencemos. Como sabemos, la evapotranspiración es la cantidad de agua que retorna a la atmósfera, tanto por transpiración de la vegetación como por la evaporación del suelo. Su magnitud depende del agua realmente disponible, es decir, la que el suelo ha logrado retener para el consumo de la vegetación, así como la que ha ido intersectada por esta. La determinación de este parámetro, aunque la evapotranspiración es el segundo término en importancia en un balance hídrico, después de la precipitación, o el primero en zonas áridas y semiáridas, en la actualidad no existe una metodología para medirla a escala de cuenca, por lo que se estima a partir de la utilización de diferentes modelos. La dificultad de la modelación de la evapotranspiración radica en representar los modelos y factores que la determinan de una manera simple. La determinación de este parámetro es de difícil cuantificación, sobre todo por la ausencia de estaciones que permitan medir este parámetro en el campo, por lo que resulta necesario deducir, en primer lugar, el valor de la evapotranspiración potencial mediante fórmulas empíricas. Estos son los factores que influyen en la evaporación y transpiración. Empezamos con la evaporación. Lo primero, la radiación solar, la temperatura, la humedad, presión atmosférica y velocidad del viento. Mientras que en la transpiración tenemos el poder evaporante de la atmósfera, el grado de humedad del suelo, el tipo de planta, variaciones estacionales y variaciones interanuales. Ahora veremos algunos conceptos sobre evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, evapotranspiración de referencia y evapotranspiración de cultivo. Empezamos por la evapotranspiración potencial. Torway introdujo el término de evapotranspiración potencial para expresar la cantidad de agua que perderá una superficie completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo el momento existe en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas. Las fórmulas que se utilizan en la evapotranspiración potencial es el método de Torway y el método de Hargreaves. En la evapotranspiración real es la que efectivamente se produce y se tiene en cuenta las condiciones de cobertura vegetal y la humedad. La evapotranspiración real es inferior a la evapotranspiración potencial para los siguientes factores. Número 1, la falta de agua en algunos periodos. Número 2, la variación de la evapotranspiración según el desarrollo de la planta. Número 3, las variaciones de las condiciones atmosféricas como la humedad, la temperatura, entre otros. Por ello, la evapotranspiración real no es más que un factor K, que es la variable que oscila entre 0.10 y 0.9, aproximándose a 1, cuando la planta esté en su máximo desarrollo de foliación y fruto, multiplicado por la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración de referencia es la pérdida de agua por evaporación y transpiración de un cultivo tomado como referencia, ya sean gramíneas o pastos, debido a las condiciones climáticas. También es definido como la evapotranspiración de una superficie extensa de gramíneas de 8 a 15 centímetros de altura uniforme de crecimiento activo que asombran totalmente el suelo y que no escasean de agua. Generalmente es simbolizado en los textos por Eto y su determinación es en base a los datos climáticos, empleando diferentes fórmulas empíricas cuya elección para el cálculo depende básicamente del tipo de dato disponible en la zona. Las fórmulas más utilizadas son la de Pitman, Pitman-Montiel, Hargreaves,
Plinic-Wright, entre otras, las cuales han sido calibradas localmente en algunos sitios. Uno de los métodos más sencillos es esta evapotranspiración de referencia, ya que se utiliza el tanque de evaporación. Sin embargo, no todas las estaciones meteorológicas cuentan con este instrumento. La fórmula de la evapotranspiración de referencia no es más que la evaporación del tanque multiplicado por el coeficiente del tanque. Y por último tenemos la evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración de cultivo es aquella que se produce cuando no existe ninguna restricción de agua en el suelo y depende de las condiciones de los cultivos, tales como sus características, el ritmo de desarrollo de las plantas, lo que hablamos del periodo vegetativo, y las condiciones climáticas de temperatura, velocidad del viento y humedad relativa. Para tener en cuenta los efectos de las características de los cultivos sobre las necesidades de agua, se han desarrollado unos coeficientes de cultivo, los cuales relacionan la evapotranspiración de referencia con la evapotranspiración del cultivo y representan la evapotranspiración de un cultivo en condiciones óptimas. La fórmula sería la evapotranspiración de referencia multiplicado por el coeficiente de cultivo, que es un valor adimensional, y como resultado tenemos la evapotranspiración de cultivo. Existen diferentes métodos, los cuales, de acuerdo a los datos que tenemos, podemos estimar el cálculo de dicha evapotranspiración. Por ejemplo, en el método de Torway necesitamos la temperatura y otros datos como la radiación, que depende de la latitud. El método de Jensen y Hayes, donde sus medidas necesarias son la temperatura, altitud y radiación solar, y otro es la tabla de números de horas de sol. El método de Plinic-Wright necesita la temperatura y, como otros datos, la tabla de número teórico de hora de sol. El método de Turk depende de la temperatura y horas de sol. Y el método de Pitman, que es uno de los más completos, necesita la temperatura, horas de sol, velocidad del viento y humedad relativa. Y recuerden que entre más variables tengamos, el resultado será lo más real posible. Para este video veremos el método de Torway. Como ya les he comentado, Torway introdujo el término de evapotranspiración potencial. La fórmula la pueden ver en pantalla. Para el cálculo de la evapotranspiración mensual en milímetros por mes sería 16 por 10 multiplicado por un valor de t dividido entre i, y todo ello elevado a una expresión a. T viene a ser la temperatura media mensual, que es el dato que ya tenemos. Índice térmico anual, que es la sumatoria de los índices térmicos mensuales, y para calcular ese índice térmico mensual aplicaremos esta fórmula: la temperatura media mensual dividido entre 5, y esto elevado a 1.514. Y para calcular el valor de A necesitamos sí o sí el índice térmico anual. Dicho sea de paso, este valor de A viene a ser el exponente que varía con el índice anual de calor de la localidad. Como esa evapotranspiración que nosotros calculamos es sin corregir, lo que haremos es multiplicarlo por un factor de corrección. Este factor de corrección nos va a permitir obtener la evapotranspiración de referencia mensual corregida dividida en milímetros. La pregunta es, ¿cómo calculamos este factor de corrección? Pues existen algunas tablas que, de acuerdo a la latitud de nuestra zona y a los meses, se obtiene este factor de corrección. Para este video utilizaremos esta carpeta llamada Data Evapotranspiración. Si nosotros ingresamos, veremos una carpeta Input y una carpeta Output. En la carpeta Input tenemos una carpeta raster, la cual tiene datos de precipitación y datos de temperatura promedio. Shapefile, la cual contiene la cuenca de estudio, el área que lo contiene
y los puntos de los factores de corrección de acuerdo a lo que vimos en la parte teórica. Y asimismo, un archivo zip llamado FA, que después les voy a explicar de qué se trata. Todo lo vamos a generar en esta carpeta AUPAT de acuerdo a lo que nosotros vamos requiriendo. Trabajaremos en QGIS Desktop 3.16. Empezaremos con darle el sistema de coordenadas, la cual el proyecto se encuentra en WGS84 UTM zona 18 Sur. Aceptamos. Empezamos un nuevo proyecto. En el panel navegador nos dirigimos a inicio, Desktop, que viene a ser la carpeta de escritorio, y encontramos la data evapotranspiración. Desglosamos, carpeta Input. En la carpeta Shapefile agregaremos el área de estudio y la cuenca hidrográfica. Ambos serán cambiados su simbología, sin relleno, un color de marca para la cuenca, un color naranja, aumentamos la anchura de marca, y el área de estudio también será lo mismo, simple fill, estilo de relleno, sin relleno, color de marca, un color morado, y aumentamos la anchura de marca. Hecho esto, ahora en navegador nos dirigimos a la carpeta raster. Como vamos a obtener la evapotranspiración, trabajaremos con las temperaturas medias mensuales, como pueden ver aquí, de enero a diciembre. Seleccionamos con control todos los archivos y lo arrastramos al espacio de trabajo. Lo ordenaremos de enero a diciembre. Y posterior a ello, seleccionamos todos los archivos raster de temperatura, clic derecho, y lo agrupamos. Esto se llamará temperatura promedio. Como el día de hoy veremos el método de Torway, lo que vamos a calcular es el índice térmico anual. Si ustedes recuerdan la fórmula, es la sumatoria de los índices térmicos mensuales. Y la fórmula del índice térmico mensual no es más que la temperatura promedio del mes dividido entre 5 y todo ello elevado a 1.514. Por lo que esta expresión la vamos a realizar en raster, calculadora raster. La manera de expresar los índices térmicos mensuales es de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis. Luego, como pueden ver la fórmula en pantalla, empezamos con el mes de enero, la temperatura dividido entre 5, cerramos paréntesis, y esto lo elevamos a 1.514. Cerramos paréntesis, y esto sería el índice térmico mensual del mes de enero. Para no estar acumulando información, lo que haré es copiar esta fórmula y haremos la sumatoria para cada uno de ellos. Copiamos, pegamos. La diferencia es que ya no trabajaremos con la temperatura del mes de enero, sino que elegimos la del mes de febrero. Hacemos el mismo proceso para el mes de marzo y así hasta el mes de diciembre. Cuando ya tenemos toda la expresión del índice térmico anual, guardaremos esta capa en la carpeta Data Evapotranspiración, AUPAT, Raster, y crearé otra carpeta llamada QGIS. En ella voy a escribir índice
térmico anual. Guardamos. Recuerden siempre revisar la expresión si está todo de manera correcta. Luego de ello, clic en aceptar. Observen, ya tenemos el índice térmico anual expresado en un archivo raster y de manera espacial. Como ya tenemos el índice térmico anual, ahora calcularemos el exponente que varía con este índice anual de calor de la localidad. La fórmula también la pueden ver en pantalla y la manera de expresarlo también es dirigirnos a raster, calculadora raster. Escribimos la expresión, sería 0.00000675 multiplicado por el índice térmico anual elevado al cubo menos 0.0000771 multiplicado por el índice térmico anual elevado al cuadrado más 0.01792 multiplicado por el índice térmico anual y sumado por 0.49239. Para expresarlo mejor y no tener ningún inconveniente, añadiremos algunos paréntesis para que se trabaje todo en conjunto. Que esto sea un grupo, esto también que sea un segundo grupo, y para que se pueda trabajar mejor la expresión de la potencia, realizarlo de esta forma. La capa de salida lo guardaremos como exponente A. Guardamos. Siempre asegúrense que la fórmula que ustedes están expresando sea la correcta. Hecho esto, clic en aceptar. Perfecto, ya tenemos el exponente A y el índice térmico anual. Con estos dos datos, más la temperatura promedio, podemos calcular la evapotranspiración mensual sin corregir. Para este caso, trabajaremos en el mes de enero. Claro está que debemos realizarlo para todos los meses para así obtener la evapotranspiración anual, pero para fines prácticos trabajaremos con un mes en específico. Por lo cual, nos dirigimos a raster, calculadora raster, y aplicaremos la fórmula que ven en pantalla. Para expresarlo, haremos lo siguiente. Sería 16 multiplicado, abrimos paréntesis, 10 por la temperatura media mensual, que sería, para este ejemplo, el mes de enero, dividido entre el índice térmico anual, y todo ello elevado al exponente A. Esa sería la manera de expresarlo. Lo guardaremos como la evapotranspiración de enero sin corregir. Guardamos y aceptamos. Perfecto, ya tenemos la evapotranspiración del mes de enero sin corregir por el método de Thorwald. Pero si ustedes recuerdan la parte teórica, esta evapotranspiración del mes de enero sin corregir debemos multiplicarlo por un factor de corrección. Habíamos visto algunas tablas donde se mostraba la latitud y de acuerdo a la ubicación de la latitud, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. El problema es que, como está expresado cada 5 grados con respecto a la latitud, deberíamos realizar una interpolación. Si es que tenemos, por ejemplo, entre 5 y 10 una latitud de 7 grados, pues realizar la interpolación de acuerdo al mes que deseamos. El problema consiste en cómo lo expresamos de una manera espacial. Pues bien, les había comentado que tenemos una carpeta en formato zip llamado FA. Este archivo FA contiene los factores de corrección de enero a diciembre.
pero no necesariamente de la zona de estudio. Si yo arrastro el factor de corrección del mes de enero al espacio de trabajo y desactivo todo lo que he generado, zoom a la capa, observen que no solamente tengo la información de mi país, sino que también tengo de todos los países vecinos, incluyendo Centroamérica y Norteamérica. Este raster fue interpolado a partir de la información shapefile de puntos. Cambiaré su sistema por WGS84 para que se vea mucho mejor. Y cada uno de ellos, de acuerdo a sus etiquetas, y es algo que les comentaba, en el mes de enero, tienen un factor de corrección de acuerdo a la latitud. La longitud sigue siendo la misma, lo único que varía es la latitud, por lo que se ha realizado una interpolación para todos estos países. Y lo que haré en estos momentos es recortar todo este archivo raster en función de mi área de estudio. Para realizarlo, me dirijo a raster, extracción, cortar raster por capa de máscara. La capa de entrada será el factor de corrección para el mes de enero, que es el mes que estamos evaluando. La capa máscara sería en función de mi área de estudio. Y para ya no estar reproyectando, lo único que van a hacer es el CRC objetivo, lo van a cambiar por la proyección WGS84 UTM18 Sur. Dicho sea de paso, voy a cambiar la proyección tal y como estaba. Guardaremos este resultado. Clic en explorar, guardar archivo. Y esto lo voy a llamar factor de corrección del mes de enero, que es la salida que yo estoy generando. Guardamos y luego clic en ejecutar. Listo. Cerramos y observen. Desactivo este FA enero que viene a ser de todo el continente y ya lo tenemos en función de nuestra área de estudio. Y es más, si vuelvo a importar los puntos FA y veo sus etiquetas, observen que los puntos que se relacionan con la latitud es 1.8, hacia arriba es 1.04 y hacia abajo es 1.12, por lo que el resultado espacial va acorde a lo que nosotros estamos viendo como un valor mínimo y un valor máximo. Hecho esto, al tener ya el factor de corrección del mes de enero y también la evapotranspiración sin corregir, calcularemos la evapotranspiración potencial por el método de Torway para dicho mes. Por lo cual nos dirigimos a raster, calculadora raster, y la expresión será la evapotranspiración del mes de enero sin corregir multiplicado por el factor de corrección del mes de enero. Lo guardaremos en la carpeta QGIS y esto se va a llamar ETO, que viene a ser la evapotranspiración potencial del mes de enero. Guardamos y luego aceptar. Y listo. Con ello ya tenemos la evapotranspiración potencial del mes de enero. Pero ojo que esta es la evapotranspiración potencial total. Si deseamos la evapotranspiración diaria, debemos dividir este valor entre el número total de días que tiene dicho mes. Para lo cual nos dirigimos a raster, calculadora raster, elegimos la evapotranspiración potencial del mes de enero y lo dividimos por el número de días que tiene dicho mes. Sería 31. Guardamos y sería ETO diario del mes de enero. Guardamos nuevamente, aceptamos y con ello tenemos la evapotranspiración diaria del mes de enero, su valor mínimo y su valor máximo. Para concluir, en estilo de capas, pseudo color monobanda, cambiamos
la rampa de color por una espectral e invertimos la rampa para conocer dónde tenemos la evapotranspiración más alta y en qué zonas tenemos la evapotranspiración más baja. Esta es la manera de obtener la evapotranspiración potencial por el método de Torwide utilizando el software QGIS. Ahora veremos cómo calcular la evapotranspiración potencial por el método de Torwide en el software ArcGIS. Empezamos ejecutando ArcMap 10.5, que es en mi caso, clic derecho, abrir. Empezaremos un nuevo proyecto, mapa en blanco, OK. Nos dirigimos al catálogo, Folder Connection, clic derecho, Connect to Folder, y conectaremos la carpeta de trabajo llamado Data Evapotranspiración. Aceptamos. Luego, en la carpeta Input, arrastraremos los archivos de trabajo que es área y la cuenca hidrográfica. A cada una de ellas también le vamos a cambiar su simbología. Cuenca y área. Hecho esto, ahora nos dirigimos a Add Data. Y como ya hemos conectado la carpeta, nos dirigimos a ella, Input, Raster, temperatura promedio, y seleccionamos todos los archivos raster. Admitir. Si le sale este aviso, dele clic en sí a todo. Haremos el mismo procedimiento, ordenarlo de enero a diciembre, para generar un mayor orden. Hecho esto, seleccionamos todas las capas raster, clic derecho, agrupar, y lo llamaremos temperatura promedio. Hecho esto, vamos a calcular el índice térmico anual, para lo cual nos dirigimos a ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, Map Algebra, y ejecutamos la herramienta Raster Calculator. En ella haremos la expresión que ven en pantalla, calcularemos el índice térmico anual, para lo cual necesitamos la sumatoria de los índices térmicos mensuales. La manera de expresar el índice térmico anual es de la siguiente manera. Como sabemos que está elevado a una potencia, en esta opción, donde vemos algunas expresiones, elegimos Power. En ella le decimos que necesitamos la temperatura promedio del mes de enero dividido entre 5, pero elevado a 1.514. Esta es la manera de expresar la fórmula del índice térmico mensual, pero como necesitamos el índice térmico anual, lo que haremos es sumar las temperaturas de los índices térmicos mensuales. Cuando ya tenemos toda la expresión, esto lo guardaremos en la carpeta de salida, Raster, pero debemos crear una carpeta llamada ArcGIS. A este archivo lo llamaremos índice térmico anual. .tif. Guardamos. Siempre traten de cerciorarse de que la fórmula esté correcta y luego clic en OK. Bien, ya tenemos el índice térmico anual y ahora vamos a calcular el exponente A. Nuevamente, ArcToolbox, Spatial Analysis, álgebra de mapa, calculadora raster. La manera de expresar la fórmula
abrimos paréntesis, luego escribimos 0.000000675 multiplicado, eligen la expresión power del índice térmico anual elevado al cubo. Cierran paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 0.0000771 multiplicado, elegimos la expresión power del índice térmico anual elevado al cuadrado, cierran paréntesis, más 0.01792 multiplicado por el índice térmico anual, cerrado en paréntesis, y esto sumado a 0.49239. El raster de salida se llamará exponente A. Todo esto tiene que estar en la extensión .tif. Guardamos y luego clic en OK. Al tener el índice térmico anual y el exponente A, podemos calcular la evapotranspiración sin corregir. Nuevamente, ArToolbox, Spatial Analysis Tools, álgebra de mapa, Raster Calculator. La manera de expresar la evapotranspiración mensual sin corregir es de la siguiente manera. 16 multiplicado, como está elevado al exponente A, elegimos power, la expresión sería 10 por la temperatura promedio que también vamos a evaluar del mes de enero, lo dividimos entre el índice térmico anual. Y como todo esto está elevado a un exponente A, el raster de salida será la evapotranspiración del mes de enero sin corregir. Todo ello tiene que estar en .tif. Guardamos y luego clic en OK. Perfecto. Ya tenemos la evapotranspiración sin corregir. Ahora debemos multiplicarlo por ese factor de corrección. Si nosotros nos dirigimos a Input, Raster, observen que no nos muestra el archivo zip como si nos mostraba QGIS. Para este tipo de casos, debemos extraer todo el archivo de los factores de corrección a nivel de América. Clic derecho, extraer la carpeta FA. Cuando ya se ha realizado la extracción, volvemos a ArcGIS, al catálogo, y actualizamos la carpeta raster que se encuentra en Input. Clic derecho, Refresh, y observen, en la carpeta FA tenemos todos los archivos de los factores de corrección de enero a diciembre. Como necesitamos el factor de corrección del mes de enero, elegimos FA enero. Arrastramos al espacio de trabajo, clic en Yes, y listo. Clic derecho, Zoom to Layer, y acá tenemos el factor de corrección a nivel de América. Volvemos al espacio de trabajo. Este FA lo debemos recortar y reproyectar en función de nuestra zona de estudio. Para recortar este raster, en función de mi área, ArToolbox, Data Management Tools, Raster, Raster Processing, y elegimos la opción Clip. Input Raster será el FA, que es el factor de corrección. La extensión lo elegimos en función de nuestra área de estudio. Seleccionan esta opción. Luego el raster de salida, como estamos trabajando en la carpeta ArcGIS, será FA del mes de enero.tif. Guardamos. Y en Environments
seleccionamos coordenada de salida y elegimos el sistema ya proyectado UTM zona 18 Sur, datum WGS 84. OK. Clic nuevamente en OK. Y eso sería todo. Observen que ya lo tenemos reproyectado. Clic derecho, propiedades, source, y ya está. Eliminamos el FA de enero y nos quedamos con el que está en función de nuestra área de estudio. Por último, para calcular la evapotranspiración potencial por el método de Torway, nuevamente ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, álgebra de mapa, Raster Calculator. Elegimos la evapotranspiración del mes de enero sin corregir, multiplicado por el factor de corrección. El raster de salida será evapotranspiración del mes de enero. .tif, guardamos, clic en OK. Perfecto, ya tenemos la evapotranspiración potencial por el método de Torway. Ahora, si deseamos la evapotranspiración diaria para este mes, nuevamente ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, álgebra de mapa, Raster Calculator, elegimos la evapotranspiración del mes de enero y lo dividimos por el número de días que tiene dicho mes. Sería 31. Lo guardamos como evapotranspiración diaria del mes de enero. Guardamos y clic en OK. Ya está. Cerramos nuevamente y esta sería la evapotranspiración diaria por el método de Torway del mes de enero. Cambiamos su simbología, invertimos la rampa de color para conocer cuáles son las zonas donde se tiene una alta evapotranspiración y en qué zonas tenemos una baja evapotranspiración. Les dejo como tarea a ustedes para que evalúen los resultados que se ha obtenido en QGIS con los resultados obtenidos en ArcGIS. Esta sería la manera de obtener la evapotranspiración potencial por el método de Torway utilizando QGIS y ArcGIS. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó el video, dale pulgar arriba, comenta, comparte, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que te diga cuándo estaré subiendo un nuevo video. Asimismo, te dejo el link del grupo de Telegram, ya que cada semana estoy realizando votaciones para que ustedes elijan los temas que estaré trayendo en este canal. Si quieren apoyarme un poco más, lo pueden hacer mediante Yape o también lo pueden hacer mediante PayPal. El link los dejo en la descripción de este video. Si este video llega a la meta de los 150 likes, automáticamente haré un video explicando cómo realizar el método de la evapotranspiración potencial, pero esta vez utilizando el método de Hargreaves. Y bueno, ya sin más que decir, un saludo a todos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en un próximo video.